Isabella siempre había creído que su relación con Álvaro era sólida. Después de 3 años juntos, había aprendido a reconocer sus rutinas, sus manías, y hasta sus más pequeños gestos de afecto. Sabía que cuando él entrecerraba los ojos mientras sonreía, era porque estaba sinceramente feliz, que cuando se pasaba la mano por el cabello repetidamente, estaba ansioso por algo. Últimamente, sin embargo, esos gestos habían desaparecido, y un aire de distancia había comenzado a instalarse entre ellos. Álvaro ya no la miraba como antes, y sus sonrisas parecían más forzadas. Se sentaba a su lado en el sofá, pero su mente siempre parecía estar en otro lugar. Isabella trató de ignorar estos signos, pensando que tal vez era el estrés del trabajo o que simplemente necesitaban pasar más tiempo juntos. Pero entonces, algo mucho más inquietante comenzó a molestarla: su hermana Valeria. Valeria y Álvaro siempre habían tenido una buena relación, quizás demasiado buena. Al principio, Isabella lo veía como algo positivo. Álvaro era parte de la familia, y Valeria era extrovertida y encantadora, todos se llevaban bien. Sin embargo, en las últimas semanas, Isabella notó cómo Valeria se ponía nerviosa cada vez que Álvaro estaba cerca. Se reía demasiado fuerte de sus chistes, lo miraba con una intensidad que ella nunca había visto antes. ¿Y Álvaro? Álvaro parecía responder a esos gestos. Una noche, mientras Isabella estaba en la cocina preparando la cena, escuchó a Valeria reírse en la sala de estar. La risa de su hermana era una mezcla de coquetería y algo más, algo que hizo que se le helara la sangre. Se asomó discretamente por la puerta y los vio a ambos en el sofá, demasiado cerca, sus cabezas inclinadas en una conversación que parecía mucho más íntima de lo que debería ser. Isabella decidió que ya no podía ignorar lo que estaba viendo. Tenía que saber la verdad. La duda la carcomía, y con cada día que pasaba, su sospecha se hacía más grande. Así que, una noche, cuando Álvaro le dijo que tenía que trabajar hasta tarde, decidió seguirlo. Había algo en su tono de voz, en la manera en que evitaba su mirada, que la convenció de que esta vez no estaba diciendo la verdad. Esperó a que saliera de su apartamento y lo siguió a una distancia segura. Lo vio caminar varias cuadras hasta llegar a un pequeño parque. Isabella se escondió detrás de un árbol, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Luego lo vio, Álvaro se detuvo junto a una banca y, después de unos segundos, llegó Valeria. Isabella sintió que todo su mundo se derrumbaba cuando vio a su hermana acercarse a Álvaro y besarlo. No fue un beso tímido ni una muestra de afecto inocente. Fue un beso apasionado, uno que hablaba de algo que había estado creciendo entre ellos durante mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabella antes de que pudiera detenerlas. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, se susurró a sí misma, sintiendo una mezcla de rabia, dolor y traición inundando su ser. Esperó a que se separaran, a que rompieran el hechizo de aquel beso, y luego, sin pensarlo 2 veces, salió de su escondite y caminó directamente hacia ellos. El sonido de sus pasos en la grava llamó su atención. Álvaro y Valeria se separaron bruscamente, ambos con una mezcla de sorpresa y culpa en sus rostros. Isabella, empezó a decir Álvaro, pero ella lo interrumpió. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudieron ambos hacerme esto? Valeria se quedó callada, mirando al suelo, incapaz de enfrentar la mirada llena de lágrimas de su hermana. Álvaro, en cambio, dio un paso adelante, como si estuviera tratando de acercarse a ella. Isabella, por favor, déjame explicarme qué. Escupió a ella, retrocediendo un paso. ¿Qué llevas engañándome con mi propia hermana? ¿Que todo este tiempo que hemos estado juntos no significó nada para ti? Álvaro respiró profundamente, sus ojos llenos de culpa. No es así, Isabella. Yo lo siento, pero Valeria y yo tenemos una conexión que no puedo ignorar. No fue planeado, simplemente sucedió. ¿Simplemente sucedió?, repitió Isabella, sintiendo como la rabia crecía dentro de ella. Eso no es una excusa. Valeria finalmente levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Isabella, yo lo siento tanto. No queríamos lastimarte, de verdad que no. Pero Álvaro y yo nos enamoramos. Isabella sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies.
su propio novio y su propia hermana, enamorados. No era solo una traición, era el tipo de traición que destroza el alma. Bueno, felicidades, dijo con una frialdad que la sorprendió a ella misma. Ahora pueden tenerse el uno al otro. Dio media vuelta y empezó a caminar de regreso a su casa. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. Sabía que su vida había cambiado para siempre en ese momento. Pero una cosa era segura, no iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. La venganza era un plato que se sirve frío, y ella tenía toda la intención de saborearlo. Cuando llegó a casa, cerró la puerta con fuerza y se dejó caer al suelo, dejando que las lágrimas finalmente cayeran libremente. Podía sentir su corazón roto, pero detrás del dolor, algo más comenzó a crecer, una determinación oscura que no había sentido nunca antes. No se saldrán con la suya, susurró para sí misma. No esta vez. Isabella se levantó, limpió las lágrimas de su rostro y se dirigió a su habitación. Si su hermana y su novio querían jugar sucio, ella estaba más que lista para jugar también. Y no iba a perder. Isabella cerró la puerta de su habitación con un golpe seco, el eco resonando en su pequeño apartamento. Se dejó caer sobre la cama, sintiendo el peso abrumador de la traición aplastándola. La imagen de Álvaro y Valeria besándose en aquel parque no dejaba de repetirse en su mente, como una cinta rota que no podía detener. Intentó apagar la tormenta de emociones que la asolaba, pero era imposible. La rabia, la tristeza y la incredulidad se entrelazaban en su pecho, formando un nudo que la asfixiaba. Por días, Isabella se sumió en una niebla de dolor y confusión. Apenas comía, no podía concentrarse en el trabajo, y evitaba cualquier contacto con el mundo exterior. Se encerraba en su cuarto, con las cortinas cerradas, aislada del mundo. Cada rincón de su hogar le recordaba a Álvaro. El sofá donde solían ver películas, la cocina donde él la abrazaba por detrás mientras cocinaba, la cama que compartieron tantas noches. Todo estaba impregnado de su presencia, y esa presencia ahora la asfixiaba. Las llamadas y mensajes de Valeria se acumularon en su teléfono, pero Isabella los ignoraba. No quería escuchar sus disculpas vacías ni sus justificaciones. ¿Cómo podía su propia hermana haberle hecho algo así? Recordaba las veces que Valeria le había dado consejos sobre su relación, como la había animado a seguir con Álvaro incluso en los momentos difíciles. Todo eso ahora se sentía como una gran mentira, como si Valeria hubiera estado manipulando la situación desde el principio. El dolor de la traición no solo provenía de Álvaro, sino que estaba amplificado por el hecho de que Valeria, su hermana de sangre, era la responsable. No podía entender cómo había sucedido. Empezó a revisar mentalmente los últimos meses, buscando señales que se le hubieran escapado. Tal vez siempre hubo algo en la relación de Valeria y Álvaro que no quiso ver. Siempre habían sido cercanos, demasiado cercanos en retrospectiva. Las bromas privadas, las miradas cómplices, todo había estado allí, pero Isabella había sido ciega, confiando ciegamente en ambos. Mientras repasaba cada detalle, un nuevo sentimiento comenzó a crecer dentro de ella, el resentimiento. No solo hacia Álvaro y Valeria, sino también hacia sí misma. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Se sentía estúpida por no haber notado lo que estaba sucediendo justo delante de sus ojos. La culpa empezó a corroerla, haciéndola dudar de su propio valor. ¿Había hecho algo para merecer esto? ¿Había fallado como novia o como hermana? Las preguntas sin respuesta solo la hundían más en su desesperación. Pasaba horas recordando momentos de su infancia con Valeria, buscando alguna señal de que su relación siempre había sido así de tóxica. Comenzó a recordar pequeños incidentes, peleas que parecían insignificantes en ese momento, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Valeria siempre había sido la más carismática, la más extrovertida, la que atraía a todos hacia ella. Isabella, en cambio, había sido más reservada, más inclinada a mantener su círculo cercano y pequeño. Había una vez en la que ambas competían por la atención de un chico en la escuela secundaria. Isabella lo recordaba ahora con claridad. Valeria había ganado fácilmente, usando su encanto natural para atraerlo. En ese momento, Isabella no lo pensó mucho, después de todo, eran adolescentes y las cosas entre hermanas a veces se complicaban. Pero ahora, ese recuerdo le dolía,
como si fuera un presagio de lo que estaba por venir. Otro recuerdo emergió, uno que la sorprendió por lo vívido que era. Isabella tenía unos 8 años y estaba jugando con una muñeca que había recibido como regalo de cumpleaños. Valeria, con solo 2 años menos, la observaba desde el otro lado de la habitación. Isabella había sentido en ese momento una punzada de orgullo por tener algo que su hermana deseaba, pero ese orgullo se desvaneció rápidamente cuando, más tarde, descubrió que la muñeca había desaparecido. Valeria nunca admitió haberla tomado, pero Isabella siempre sospechó que lo había hecho. Ahora, ese pequeño incidente le parecía una clara señal de que su hermana siempre había querido lo que era suyo, y no solo cosas materiales. Mientras esos recuerdos se acumulaban en su mente, Isabella sintió como su resentimiento se transformaba en algo más oscuro, en una necesidad de hacer que ambos sintieran el mismo dolor que ella estaba experimentando. No quería perdonarlos, no podía. La única manera de calmar su tormento era asegurarse de que sufrieran, de que pagaran por lo que le habían hecho. Isabella comenzó a aislarse aún más, no porque estuviera débil, sino porque estaba planeando. No podía soportar la idea de que Álvaro y Valeria pudieran continuar con sus vidas, felices y sin remordimientos. No, eso era inaceptable. Empezó a leer sobre manipulaciones, sobre cómo las personas pueden ser llevadas a la desesperación sin siquiera darse cuenta de que están siendo manipuladas. Lo hizo bajo la excusa de entender mejor la psicología humana, pero en realidad estaba buscando formas de vengarse. El dolor la había transformado en alguien que no reconocía. Ya no era la chica que confiaba en el amor y en la familia. Ahora era alguien que entendía el poder de la traición y que estaba dispuesta a usarlo a su favor. Se levantó de la cama y se miró en el espejo. Los ojos que la devolvieron la mirada no eran los suyos. Eran los de alguien herido, alguien que había tocado fondo y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para volver a la superficie. No van a salirse con la suya, murmuró, su voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. La niebla que había nublado su mente comenzó a disiparse, dejando lugar a una claridad inquietante. Isabella sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil, y ciertamente no sería bonito, pero era lo que debía hacer para recuperar el control de su vida. Y esta vez, no sería la tonta que permitiera que otros tomaran lo que era suyo. Con esa convicción, Isabella salió de su habitación y comenzó a planificar su venganza. La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba acompañada por una feroz determinación. Ya no era la víctima, ahora era la cazadora, y Álvaro y Valeria no tenían idea de lo que se avecinaba. Los días pasaban lentamente, y cada amanecer traía consigo un nuevo recordatorio de la traición que Isabella había sufrido. Pero el dolor, que en un principio era crudo y debilitante, comenzó a transformarse. La tristeza y la desesperación que la habían mantenido encerrada en su apartamento se fueron desvaneciendo, dejando espacio para una nueva emoción, la determinación. Isabella sabía que no podía seguir así, consumida por el odio y la amargura, pero también sabía que no podía simplemente dejar ir lo que había ocurrido. Necesitaba hacer algo. Algo más que simplemente llorar y esperar a que el tiempo sanara sus heridas. La idea de venganza se había arraigado en su mente como una semilla plantada en tierra fértil. Y cada vez que pensaba en Valeria y Álvaro juntos, esa semilla crecía un poco más. Una tarde, mientras miraba al vacío desde su ventana, su teléfono vibró con un mensaje. Era de su mejor amiga, Carla, la única persona a quien Isabella le había confiado lo que había sucedido. Carla le insistía en que saliera de casa, que hablara con alguien, que no se dejara consumir por el rencor. Pero Isabella sabía que era demasiado pronto para eso. En lugar de responder, bajó su teléfono y se quedó pensando. Carla siempre había sido su apoyo incondicional, su confidente. Pero incluso Carla no podría entender la oscuridad que Isabella sentía ahora. Era un tipo de oscuridad que exigía ser escuchada, que exigía justicia, y Isabella estaba empezando a aceptar esa demanda. Decidió que, si iba a llevar a cabo su plan, necesitaba estar preparada. No podía lanzarse sin una estrategia clara. Sabía que la venganza ciega no era suficiente, tenía que ser inteligente, calculadora. Había visto suficientes películas y leído suficientes libros para saber que los mejores planes eran aquellos que se ejecutaban con precisión quirúrgica, sin dejar espacio para el error. Esa noche, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar.
Su búsqueda inicial la llevó a una serie de artículos sobre cómo manipular a las personas, cómo influir en sus decisiones sin que se dieran cuenta. Leyó sobre técnicas de persuasión, sobre la psicología detrás de la culpa y el remordimiento. Pasó horas sumergida en artículos y videos, tomando notas y memorizando estrategias. La información la hacía sentirse poderosa, como si estuviera tomando el control de su vida nuevamente. Entre los muchos artículos que encontró, uno en particular llamó su atención. Hablaba sobre juegos mentales y cómo manipular a las personas para que duden de sí mismas. Isabella sonrió al leerlo. Era exactamente lo que necesitaba. Si lograba sembrar la semilla de la duda en Álvaro y Valeria, podría desmoronar su relación desde dentro. El primer paso de su plan era simple, acercarse a ambos nuevamente. Decidió empezar con Álvaro. Sabía que sería más fácil acercarse a él que a Valeria, que sin duda todavía se sentiría culpable y trataría de evitarla. Álvaro, por otro lado, probablemente sentiría la necesidad de explicar, de justificarse. Los hombres a menudo querían quedar como los buenos incluso después de una traición, y ella podía usar eso a su favor. Al día siguiente, Isabella se armó de valor y escribió un mensaje a Álvaro. Mantuvo el tono neutral, sin mostrar demasiada emoción. Álvaro, he estado pensando mucho en lo que pasó. Creo que necesitamos hablar. No para pelear, sino para entendernos mejor. ¿Podemos vernos mañana? Esperó con el corazón en la garganta mientras los minutos pasaban. A los pocos minutos, Álvaro respondió, Isabella, claro. Me gustaría eso. Nos vemos en el café de siempre mañana a las 5. Isabella sonrió, satisfecha. El primer paso estaba en marcha. Esa noche, repasó mentalmente todo lo que quería decir. Sabía que no podía mostrarse demasiado herida, pero tampoco demasiado fría. Tenía que encontrar el equilibrio perfecto para que él creyera que ella estaba dispuesta a perdonar, al menos superficialmente. Al día siguiente, Isabella llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa en la esquina, con una vista clara de la puerta. Vio entrar a Álvaro, y su corazón se aceleró por un momento. Se veía tan familiar, y eso la hizo sentir una punzada de dolor. Pero lo reprimió. Este no era el momento de ser débil. Cuando Álvaro la vio, sonrió tímidamente y se acercó. Hola, Isabella, dijo él, sentándose frente a ella. Gracias por venir. Hola, Álvaro, respondió ella, tratando de mantener su tono neutro. Creo que necesitamos hablar, como adultos. Álvaro asintió, nervioso. Lo sé. Lo que hice estuvo mal. No sé cómo justificarlo. Valeria y yo, suspiró. No era mi intención lastimarte. Isabella escuchó en silencio, dejando que él hablara. Sabía que, cuanto más hablara, más vulnerable sería. Entiendo que no fue fácil para ti, dijo finalmente. Pero quiero entender por qué lo hiciste, Álvaro. ¿Fue algo que yo hice? ¿Algo que faltó en nuestra relación? Álvaro negó con la cabeza rápidamente. No, Isabella, no fue nada de eso. Fuiste una novia increíble. Fue, no sé. Valeria y yo nos acercamos de alguna manera que no puedo explicar. Pero eso no significa que no me importe lo que te hice. Lo siento de verdad. Isabella asintió lentamente, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, hizo algo que sorprendió a ambos, colocó su mano sobre la de él. Álvaro, yo, quiero perdonarte. Pero necesito que me ayudes a entender. ¿Todavía amas a Valeria? Álvaro vaciló, y eso fue todo lo que Isabella necesitaba. Retiró su mano lentamente y suspiró. Está bien. Gracias por ser honesto conmigo. Creo que necesitaba escuchar eso. Álvaro frunció el ceño, confundido. ¿Escuchar qué? Que no estás seguro. Que todavía tienes dudas. Isabella se levantó de la mesa. Eso me dice que tal vez no soy la única que necesita claridad. Álvaro abrió la boca para responder, pero Isabella ya se estaba yendo. Sintió su mirada en su espalda mientras salía del café, y sonrió para sí misma. Había dejado la semilla de la duda en su mente.
El siguiente paso era Valeria. Para Valeria, Isabella tenía un enfoque diferente. Sabía que su hermana estaba llena de culpa y que no iba a caer en la misma trampa que Álvaro. Así que, en lugar de confrontarla, decidió tomar un enfoque más sutil. Esa noche, envió un mensaje a Valeria. Valeria, he estado pensando mucho y quiero que hablemos. No sé si estoy lista para perdonar, pero quiero entender por qué sucedió todo esto. ¿Podemos vernos? La respuesta de Valeria llegó rápidamente. Sí, por favor. Lo siento tanto, Isabella. Estoy dispuesta a hablar cuando tú quieras. Acordaron encontrarse en el parque cerca de la casa de Valeria al día siguiente. Isabella sabía que este encuentro sería más difícil. Valeria era su hermana, y aunque sentía una ira profunda hacia ella, también sentía una tristeza que no podía ignorar. Cuando llegó al parque, vio a Valeria sentada en un banco, mirando al suelo. Se acercó lentamente y se sentó a su lado. Valeria levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Isabella, empezó, pero Isabella levantó una mano para detenerla. No quiero que te disculpes de nuevo, Valeria. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué sentiste por Álvaro? ¿Realmente lo amas o fue solo un impulso? Valeria tragó saliva, sus manos temblaban. No lo sé. Su voz era apenas un susurro. Fue algo que sucedió. No planeaba lastimarte. Pero cuando nos dimos cuenta de lo que sentíamos, ya era demasiado tarde. Isabella asintió, mirándola con atención. ¿Y ahora? ¿Sigues sintiendo lo mismo? Valeria no respondió de inmediato. Isabella lo tomó como una señal de inseguridad, exactamente lo que quería. Ella había sembrado la duda también en su hermana. Su plan estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Cuando finalmente se despidió de Valeria esa tarde, sabía que había logrado lo que quería. Había plantado las semillas de la inseguridad, del miedo a perderse mutuamente, y ahora solo tenía que esperar. Sabía que una vez que la duda comenzara a crecer, la relación entre Álvaro y Valeria se erosionaría desde dentro. Era solo cuestión de tiempo. Mientras caminaba de regreso a casa, Isabella se sintió más ligera, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. No había terminado aún, pero había dado el primer paso. Y con cada paso, sentía que estaba recuperando el control que había perdido. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por una feroz determinación. Sabía que estaba jugando con fuego, pero estaba dispuesta a quemarse si eso significaba ver a Álvaro y Valeria arder también. La semilla de la duda ya estaba plantada, pero Isabella sabía que para que su plan funcionara, tenía que regarla cuidadosamente y nutrirla. No podía dejar que Álvaro y Valeria se sintieran cómodos en su nueva relación. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento debía llevarlos más cerca del borde. Así que se dispuso a sembrar la discordia entre ellos, paso a paso, con la precisión de un cirujano. El primer paso fue enviar un mensaje a Carla, su mejor amiga. Carla siempre había sido cercana tanto a Isabella como a Valeria, y en este momento, Isabella necesitaba a alguien en quien confiar y con quien planear. Le envió un mensaje simple, pidiéndole que se reunieran. Carla aceptó de inmediato, preocupada por su amiga. Se encontraron en su cafetería habitual, un lugar tranquilo donde solían pasar horas charlando. Carla llegó primero, y cuando Isabella llegó, la abrazó con fuerza. «Isa», exclamó Carla, usando el apodo cariñoso que solo ella usaba. «Me tenías tan preocupada. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?» Isabella forzó una sonrisa y asintió. «Estoy bien, Carla. Gracias por preocuparte. Solo, necesito hablar contigo sobre todo esto. No sé qué hacer». Carla le escuchó atentamente mientras Isabella le contaba todo lo que había pasado. Cuando terminó, Carla frunció el ceño. «Isa, esto es horrible. No puedo creer que Álvaro y Valeria te hicieran esto. Pero, ¿qué piensas hacer ahora?» Isabella suspiró, mirando a Carla con ojos que parecían agotados pero determinados. «No lo sé, Carla. Parte de mí quiere perdonarlos, pero otra parte de mí no puede simplemente dejarlo pasar. Quiero que sepan cómo se siente ser traicionado,
Carla asintió lentamente. Entiendo, Isa. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Isabella sonrió para sus adentros. Esa era la pregunta que había estado esperando. De hecho, sí, Carla. Sé que esto suena mal, pero necesito que estés cerca de ellos. Quiero saber lo que están haciendo, lo que están diciendo. Necesito entender cómo piensan, cómo se sienten realmente. No sé si puedo confiar en ellos para decirme la verdad. Carla la miró con sorpresa, pero luego asintió. Claro, Isa. Si eso es lo que necesitas, lo haré. Quiero ayudarte en todo lo que pueda. Isabella le dio un apretón de manos y sonrió, agradecida. Carla sería sus ojos y oídos, el enlace perfecto para descubrir cualquier debilidad en la relación de Álvaro y Valeria. Después de todo, incluso la relación más fuerte puede romperse bajo la presión correcta. Esa misma noche, Carla hizo su primer movimiento. Envió un mensaje casual a Valeria, preguntándole si quería salir a tomar un café. Valeria aceptó rápidamente, aparentemente ansiosa por hablar con alguien que no fuera Isabella o Álvaro. Cuando se encontraron, Carla notó de inmediato que Valeria parecía tensa, como si estuviera luchando con algo. Eso era exactamente lo que Isabella quería escuchar. «Valeria, ¿cómo estás?», preguntó Carla con un tono de preocupación genuina. «¿Cómo van las cosas con Álvaro?». Valeria suspiró, dejando caer los hombros. «Es complicado, Carla. Me siento tan culpable por lo que le hice a Isabella. Y Álvaro, bueno, no estoy segura de que él esté tan comprometido como yo pensaba. A veces parece distante, como si no estuviera seguro de esto». Carla mantuvo su expresión neutral, pero por dentro, estaba emocionada. Esto era exactamente lo que Isabella necesitaba saber. «¿Has hablado con él sobre eso?», preguntó Carla, inclinándose hacia adelante como si realmente estuviera preocupada. Valeria negó con la cabeza. «No quiero presionarlo. Pero, me hace sentir insegura, como si estuviera en un terreno inestable». Carla asintió, tomando nota mental de todo. Esta información sería oro para Isabella. Cuando Carla le contó todo a Isabella esa noche, esta última sonrió para sí misma. Las dudas ya estaban ahí, flotando en la mente de Valeria como nubes oscuras. Ahora solo tenía que asegurarse de que esas dudas crecieran. Decidió que su siguiente movimiento sería más directo. Sabía que Valeria estaba trabajando en un nuevo proyecto en su trabajo, algo grande que había estado ocupando la mayor parte de su tiempo. Esto era perfecto. Al día siguiente, Isabella se dirigió al edificio de la oficina de Valeria. Usando su conocimiento previo sobre los sistemas de seguridad del edificio, Isabella entró sin ser detectada y se dirigió al piso de la oficina de Valeria. Había un montón de carpetas y documentos en su escritorio, pero Isabella estaba buscando algo específico. Algo que pudiera usar para hacer que Valeria se viera mal en su trabajo, algo que pudiera distraerla de su relación con Álvaro. Encontró lo que buscaba, una serie de informes importantes que Valeria debía entregar esa semana. Isabella tomó fotos rápidamente con su teléfono, asegurándose de capturar cada detalle. Sabía que no podía simplemente destruir los informes, eso sería demasiado obvio. Pero si Valeria cometía un error crítico en el trabajo, uno que ella no podía explicar, eso la distraería y la haría cuestionar su juicio, justo lo que Isabella necesitaba. Al día siguiente, Isabella hizo una llamada anónima a la oficina de Valeria. Usando un cambio de voz para asegurarse de que nadie pudiera identificarla, llamó al jefe de Valeria y le informó de un supuesto error crítico en uno de los informes que ella había entregado. La reacción fue inmediata. El jefe de Valeria, preocupado, comenzó a revisar el trabajo de Valeria más de cerca, encontrando errores menores que normalmente habrían pasado desapercibidos, pero que ahora se convertían en problemas mayores. La presión comenzó a acumularse sobre Valeria, y cada día, cuando llegaba a casa, estaba más y más agotada. Álvaro lo notó y trató de apoyarla, pero él mismo estaba lidiando con sus propias dudas y confusiones. Las cosas no eran como él pensaba que serían con Valeria. Las cosas se sentían forzadas, incómodas. A menudo pensaba en Isabella, en lo diferente que era todo con ella. Se sentía culpable por ello, pero no podía evitarlo.
Isabella lo había dejado con una inquietud que no podía ignorar. Isabella se mantuvo en contacto con Álvaro a través de mensajes de texto, manteniéndolo cerca pero no demasiado cerca. Siempre le preguntaba cómo estaba, cómo iban las cosas, y cuando él mencionaba las dificultades que estaba teniendo con Valeria, ella siempre respondía con una comprensión silenciosa y palabras de aliento. Cada mensaje estaba cuidadosamente diseñado para hacerle sentir que ella todavía estaba ahí para él, que ella era la constante en su vida. Un día, después de un mensaje particularmente angustiado de Álvaro, Isabella decidió dar el siguiente paso. Lo invitó a salir, sugiriendo que necesitaban un cierre adecuado. Álvaro, sintiéndose perdido y necesitando claridad, aceptó. Se encontraron en un parque tranquilo, el mismo parque donde ella los había visto por primera vez. Isabella lo recibió con una sonrisa cálida, como si nada hubiera pasado. Caminaron juntos por el parque, hablando de cosas triviales, como viejos amigos que se ponían al día. Pero Isabella sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba jugando con las emociones de Álvaro, que lo estaba guiando exactamente hacia donde quería que fuera. Finalmente, se detuvieron cerca de un banco y se sentaron. Isabella se volvió hacia él, con una mirada de preocupación fingida. Álvaro, no puedo dejar de pensar en ti, dijo suavemente. Sé que esto es difícil, pero no puedo evitar sentir que hay cosas que quedaron sin decir entre nosotros. Álvaro la miró, claramente luchando con sus propios sentimientos. Isabella, yo, también he estado pensando mucho en nosotros. Pero ahora estoy con Valeria, y no quiero lastimarla más. Isabella asintió, como si entendiera perfectamente. No quiero que la lastimes tampoco, Álvaro. Pero solo quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Realmente estás feliz con ella? ¿O solo estás con ella porque sientes que es lo correcto? Álvaro no respondió de inmediato. La duda era evidente en sus ojos, y Isabella lo vio como una señal de que su plan estaba funcionando. No lo sé, admitió finalmente. No sé lo que quiero. Pero sé que extraño lo que teníamos. Isabella sintió una oleada de triunfo interior, pero mantuvo su expresión neutral. Colocó una mano suavemente sobre la suya. Tómate tu tiempo, Álvaro. Pero asegúrate de que lo que sea que decidas, sea lo que realmente quieres. Se despidieron poco después, y Isabella se alejó con una sonrisa satisfecha en su rostro. Todo iba según lo planeado. Álvaro estaba más confundido que nunca, y Valeria estaba al borde del colapso. La relación que la había traicionado comenzaba a tambalearse, y ella era quien movía los hilos. Esa noche, Isabella se sentó en su cama y revisó mentalmente los eventos de los últimos días. Sabía que todavía tenía mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en semanas, se sintió en control. Tenía la ventaja, y no pensaba desperdiciarla. Isabella había logrado causar una fisura en la relación entre Álvaro y Valeria. Ahora, el siguiente paso era profundizar en esa fisura, creando aún más incertidumbre y desconfianza. Sabía que el verdadero éxito de su plan dependía de cómo manejara la situación en los próximos días. Necesitaba asegurarse de que la relación entre ellos no solo estuviera tambaleándose, sino que estuviera al borde del colapso total. El primer paso era hacer que Valeria se sintiera aún más insegura en su trabajo. Isabella decidió incrementar la presión que Valeria estaba sintiendo. Usando una cuenta de correo electrónico anónima, envió un mensaje al jefe de Valeria con un archivo adjunto que parecía una queja formal sobre la calidad del trabajo de Valeria. El mensaje era vago pero acosador, insinuando que había fallos graves en el trabajo que Valeria había entregado. El jefe de Valeria, ya estresado por la situación actual, tomó el mensaje en serio y pidió una reunión urgente con Valeria para discutir el asunto. La tensión se acumuló aún más para Valeria, quien ya estaba sobrecargada con sus responsabilidades laborales y la creciente preocupación por su relación con Álvaro. Esa misma noche, Isabella decidió hacer su movimiento en la relación entre Álvaro y Valeria. Se encontró con Carla para discutir los últimos detalles de su plan. Carla estaba al tanto de cómo se sentía Valeria y cómo la presión en el trabajo estaba afectando su estado emocional. Isabella sabía que tenía que ser sutil, pero también decisiva. Carla, necesitamos acelerar las cosas, dijo Isabella con determinación. Valeria está al borde del colapso.
Debemos asegurarnos de que esta presión sea constante. Carla asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué quieres que haga? Isabella pensó por un momento antes de responder. Quiero que te acerques más a Valeria. Sé que esto es difícil, pero necesitamos que ella se sienta aún más vulnerable. Trátala con amabilidad, pero también sugiérele que tal vez debería considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional. Quiero que ella sienta que no tiene salida y que Álvaro no está allí para ella. Carla asintió y se comprometió a seguir el plan. Se reuniría con Valeria con frecuencia y ofrecería apoyo, pero también introduciría sutilmente la idea de que la ayuda profesional podría ser beneficiosa. Sabía que la combinación de presión laboral y emocional podría ser demasiado para Valeria, y esa era exactamente la intención. El siguiente paso en el plan de Isabella era intensificar la confusión de Álvaro. Decidió enviarle mensajes ocasionales, aparentemente desinteresados pero cuidadosamente diseñados para hacerlo pensar en ella. A través de estos mensajes, Isabella podía mantener a Álvaro en una constante incertidumbre sobre sus verdaderos sentimientos y el futuro de su relación con Valeria. Un día, envió un mensaje que decía: Álvaro, he estado pensando en nosotros y en lo que tuvimos. No sé si eso tiene sentido, pero a veces creo que lo mejor es seguir adelante, aunque sea difícil. ¿Qué piensas tú? El mensaje estaba diseñado para hacer que Álvaro se cuestionara su relación con Valeria y reflexionara sobre su pasado con Isabella. Sabía que cuanto más confundido estuviera, más probable sería que cometiera errores en su relación actual. Al mismo tiempo, Isabella comenzó a buscar información sobre el trabajo de Valeria. Quería entender mejor qué estaba pasando en la vida profesional de su hermana y cómo eso podría estar afectando su relación con Álvaro. Decidió visitar el sitio web de la empresa donde trabajaba Valeria y leer sobre los proyectos en los que estaba involucrada. Encontró algunos detalles que le podrían ser útiles y comenzó a planear cómo podría usar esa información para aumentar la presión sobre Valeria. Una mañana, mientras leía las noticias en línea, Isabella se enteró de un evento de networking que la empresa de Valeria estaba organizando. Era una oportunidad perfecta para introducirse en el entorno profesional de Valeria y, al mismo tiempo, sembrar aún más discordia en su vida. Isabella decidió asistir al evento bajo un nombre falso. Se preparó con cuidado, eligiendo un atuendo que le diera un aire profesional y convincente. Cuando llegó al evento, se mezcló con los asistentes y comenzó a hacer preguntas sutiles sobre los proyectos de Valeria y su desempeño. Su objetivo era recoger información valiosa que pudiera usar para seguir presionando sobre Valeria. Durante el evento, Isabella se encontró con un par de colegas de Valeria que estaban dispuestos a hablar abiertamente sobre su desempeño. Aprovechó la oportunidad para insinuar la posibilidad de errores en el trabajo de Valeria, sugiriendo que podría haber problemas que aún no se habían detectado. Estas insinuaciones se extendieron entre los asistentes, y pronto, Valeria escuchó rumores sobre su desempeño que solo aumentaron su ansiedad. Mientras tanto, Carla mantenía su papel de amiga comprensiva con Valeria. La animaba a buscar ayuda y le daba consejos sobre cómo manejar el estrés. Aunque Carla estaba allí para ofrecer apoyo, sus sugerencias se convertían en una presión adicional para Valeria, que ya estaba luchando para equilibrar su vida laboral y emocional. Una tarde, Valeria llegó a casa y encontró un mensaje de su jefe en el correo electrónico, pidiéndole una reunión para discutir los problemas recientes. La preocupación y la confusión se apoderaron de ella. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué estaba mal. La incertidumbre y el estrés comenzaron a consumirla. Isabella observaba todo esto desde la distancia, satisfecha con los resultados de su plan. Los problemas en el trabajo de Valeria estaban comenzando a acumularse, y la relación entre Valeria y Álvaro se estaba volviendo cada vez más frágil. La confusión de Álvaro estaba jugando un papel importante en la disolución de su relación, y Valeria se sentía cada vez más sola y desesperada. En la noche después de la reunión con el jefe de Valeria, Isabella se encontró con Carla para discutir los últimos desarrollos. Carla le informó sobre el creciente malestar de Valeria y cómo los rumores en la oficina estaban afectando su confianza. «Está funcionando, Carla», dijo Isabella con una sonrisa satisfecha. «Ahora solo tenemos que mantener la presión. Debemos asegurarnos de que Valeria y Álvaro sigan sintiéndose inseguros y estresados. Cuando estén al borde, será el momento de dar el golpe final». Carla asintió, comprendiendo el propósito de su papel en el plan.
Sabía que estaba jugando un papel importante en la caída de Valeria y la relación entre ella y Álvaro. Aunque le dolía ver a su amiga en una situación tan difícil, entendía que Isabella había decidido que esta era la única forma de lidiar con la traición. Isabella regresó a casa esa noche sintiéndose poderosa, como si estuviera en el control absoluto de su destino y el de Álvaro y Valeria. Todo estaba saliendo según lo planeado, y el final estaba cada vez más cerca. Sabía que la clave para su éxito era mantener el enfoque y no dejar que la empatía o el remordimiento se interpusieran en su camino. El siguiente paso era hacer que Valeria y Álvaro enfrentaran sus propios miedos y dudas. Isabella tenía una idea para sembrar el caos final, pero eso sería en el próximo capítulo de su elaborado plan. Por ahora, se permitió un breve momento de tranquilidad, sabiendo que cada movimiento que hacía estaba acercándola a su objetivo final. La tormenta perfecta se estaba formando, y ella estaba lista para desatarla. La tensión entre Valeria y Álvaro alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Isabella observaba cada movimiento desde las sombras, satisfecha con cómo se estaban desarrollando los eventos. Valeria estaba agotada y emocionalmente drenada debido al estrés en el trabajo y la creciente inseguridad en su relación. Álvaro, por su parte, estaba luchando con sus propios sentimientos y la confusión que Isabella había sembrado en su mente. Isabella decidió que era el momento adecuado para aplicar un poco más de presión. Quería asegurarse de que Valeria y Álvaro se sintieran completamente perdidos y desorientados antes de dar el golpe final. Su siguiente movimiento fue cuidadosamente planeado para crear una situación que los forzara a enfrentarse entre sí. Una noche, Isabella se dirigió al apartamento de Valeria, sabiendo que la situación en el trabajo y en su vida personal la tenía al borde. Se encontró con Carla para coordinar el siguiente paso. Ambas sabían que era esencial mantener a Valeria en un estado de vulnerabilidad, y eso requería un poco más de manipulación. Carla, necesito que hagas que Valeria se sienta aún más insegura, dijo Isabella con determinación. Quiero que la hagas creer que Álvaro podría estar buscando a alguien más, algo que la haga cuestionar cada aspecto de su relación. Carla asintió, entendiendo el objetivo. Sabía que tenía que ser sutil pero efectiva. Esa noche, cuando se reunió con Valeria, llevó consigo un pequeño detalle que había estado esperando el momento adecuado para usar. Se trataba de una foto que Isabella había tomado del perfil de Álvaro en las redes sociales, donde él estaba etiquetado en una publicación con una mujer desconocida. La foto era inocente, pero el contexto podía ser manipulador. Valeria estaba claramente estresada cuando Carla la visitó. Se sentó en su sala de estar, mirando a Carla con una expresión cansada y preocupada. No sé qué hacer, Carla. Todo parece estar en mi contra. El trabajo está siendo un desastre y siento que no puedo hacer nada bien. Y Álvaro, no sé si está realmente comprometido con esta relación. Carla decidió que era el momento de introducir la foto en la conversación de manera casual. Sacó su teléfono y lo mostró a Valeria, tratando de mantener un tono neutral. Valeria, mira esto, dijo Carla mientras le mostraba la foto de Álvaro y la mujer desconocida. No quiero alarmarte, pero vi esto en las redes sociales de Álvaro. No sé si significa algo, pero pensé que deberías saberlo. Valeria miró la foto y, a pesar de la inocencia de la imagen, su mente comenzó a correr con pensamientos ansiosos. La mujer en la foto estaba sonriendo y parecía estar en un entorno social relajado, pero Valeria no pudo evitar preguntarse si había algo más detrás de eso. ¿Qué significa esto?, preguntó Valeria, con voz temblorosa. Álvaro está viendo a alguien más. Carla negó con la cabeza. No lo sé, Valeria. Solo pensé que deberías saberlo. No quiero que te sientas insegura, pero a veces es mejor estar al tanto de lo que está pasando. Valeria asintió lentamente, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Se sentía aún más estresada y ansiosa sobre su relación con Álvaro. La foto y la conversación con Carla habían añadido una capa adicional de preocupación a su ya agitada vida. Isabella, mientras tanto, estaba ocupada con su siguiente estrategia para manipular a Álvaro. Quería asegurarse de que él también estuviera confundido y dudoso sobre la relación, lo que ayudaría a desencadenar el colapso final. Isabella organizó una reunión secreta con un conocido suyo, un periodista que había estado dispuesto a ayudarle a difundir una noticia sensacionalista sobre la vida personal de las personas.
Le pidió al periodista que escribiera un artículo insinuando que Álvaro estaba involucrado en una relación complicada y que había rumores sobre su fidelidad. El artículo fue publicado en un sitio web de chismes, con un título llamativo y detalles vagos que no mencionaban directamente a Álvaro, pero que claramente podían ser interpretados como una referencia a él. La intención era crear una atmósfera de sospecha y desconfianza alrededor de él. Cuando Álvaro vio el artículo, se sintió inquieto y confundido. Sabía que había rumores sobre él y Valeria, pero este nuevo artículo parecía estar alimentando las llamas de la incertidumbre. Decidió hablar con Valeria sobre el tema, esperando aclarar las cosas y evitar que los rumores afectaran su relación. Se reunió con Valeria esa noche, en un café tranquilo que solían visitar. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras ambos se sentaban frente a frente. Álvaro tomó una respiración profunda antes de comenzar. Valeria, he visto el artículo que salió hoy. No sé qué pensar de eso. ¿Has oído algo sobre esto? ¿Qué piensas al respecto? Valeria, con una expresión cansada y confundida, le mostró la foto que Carla le había mostrado previamente. Álvaro, también he visto cosas que me preocupan. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Preguntó, señalando la foto en su teléfono. Siento que todo está enredado y que no sé en quién confiar. Álvaro miró la foto y sintió una oleada de frustración. No tenía respuestas claras para Valeria y la duda que Isabella había sembrado en su mente lo estaba afectando. No sé qué decirte, Valeria. Todo esto es confuso. No puedo explicarlo, pero estoy aquí para ti. Quiero que confíes en mí. Valeria se sintió aún más insegura y desamparada. La conversación no hizo más que aumentar su ansiedad y su sensación de traición. La presión de los rumores, combinada con la creciente distancia emocional entre ella y Álvaro, estaba comenzando a desmoronar su relación. Al día siguiente, Isabella decidió dar el siguiente paso en su plan. Sabía que la situación estaba en su punto máximo de tensión y que era el momento adecuado para hacer su movimiento final. Decidió organizar un encuentro con Valeria, en el que ella pudiera sembrar la última semilla de discordia. Se encontró con Valeria en un parque tranquilo, el mismo lugar donde se había encontrado con Álvaro. Valeria estaba visiblemente estresada y agotada. Isabella la recibió con una expresión comprensiva y amistosa. Valeria, lamento verte tan agobiada, dijo Isabella con una sonrisa cálida. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Entiendo que esto debe ser difícil, especialmente con todo lo que está pasando. Valeria, aliviada de tener a alguien con quien hablar, se abrió a Isabella. No sé qué hacer, Isa. Todo está desmoronándose a mi alrededor. Siento que no puedo confiar en Álvaro, y el trabajo es un desastre. No sé si voy a poder manejar esto. Isabella mantuvo su actitud comprensiva y empática, mientras cuidadosamente introducía la idea de que Valeria debería considerar terminar su relación con Álvaro. A veces, Valeria, lo mejor es dar un paso atrás y reevaluar las cosas. Si sientes que la relación no está funcionando y que te está causando más daño que bien, quizás sea el momento de considerar un cambio. Valeria asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Isabella. La idea de terminar su relación con Álvaro comenzó a tomar forma en su mente, aunque sabía que no sería una decisión fácil. Isabella dejó a Valeria con pensamientos inquietantes y se fue a casa sintiéndose satisfecha. La situación estaba en su punto de ebullición. Valeria estaba considerando seriamente terminar su relación con Álvaro, y Álvaro estaba completamente confundido sobre sus propios sentimientos y la situación en general. Isabella sabía que solo quedaba un último empujón para hacer que todo colapsara. El siguiente movimiento debía ser preciso y decisivo. Isabella estaba lista para dar el golpe final y asegurarse de que todo el plan llegara a su conclusión deseada. Estaba en el umbral de alcanzar lo que había estado esperando, y la conclusión de su elaborado juego estaba a punto de revelarse. La tensión entre Valeria y Álvaro había alcanzado un nivel crítico. Isabella estaba satisfecha con el desmoronamiento de su relación, pero sabía que aún debía mantener el impulso para asegurarse de que el final fuera definitivo. Había sembrado la duda y el descontento en ambos, y ahora era el momento de hacer que se enfrentaran de manera que no pudiera haber vuelta atrás. Isabella decidió organizar una última confrontación entre Valeria y Álvaro.
Sabía que esto pondría a prueba todas las inseguridades que había cultivado y que finalmente podría llevarlos a una ruptura completa. Para esto, eligió un lugar simbólico, un pequeño café donde solían ir juntos, el mismo lugar donde se había sentido más feliz. Quería que todo terminara allí, donde había comenzado la ilusión de su relación perfecta. Se aseguró de que Valeria y Álvaro llegaran por separado, dando instrucciones a cada uno para que llegaran a una hora específica. También le pidió a Carla que estuviera cerca para observar la confrontación y asegurarse de que todo saliera según el plan. Valeria llegó primero, sentándose en una mesa apartada. Estaba nerviosa, su mente llena de dudas y temores. Su día había estado lleno de estrés, y la conversación con Isabella la había dejado con una sensación de desesperanza. La foto de Álvaro con la mujer desconocida y los rumores en su trabajo habían minado su confianza. Cuando Álvaro llegó, se le notaba cansado y confundido. El artículo sensacionalista y la creciente distancia en su relación con Valeria lo habían dejado en un estado de incertidumbre. Se acercó a la mesa de Valeria, su expresión era una mezcla de preocupación y frustración. Valeria, dijo con un tono bajo y preocupado, necesitamos hablar. Valeria levantó la vista, sus ojos reflejaban la tristeza y la frustración acumulada. Sí, Álvaro. Creo que es hora de hablar sobre todo esto. No puedo seguir así. Ambos se sentaron frente a frente, con una atmósfera cargada de tensión. La conversación comenzó de manera cautelosa, con ambos tratando de expresar sus sentimientos y preocupaciones. No entiendo qué está pasando entre nosotros, dijo Álvaro. He visto los rumores y no sé cómo manejarlo. Además, las cosas en el trabajo han sido muy difíciles para ti, y siento que estamos alejándonos cada vez más. Valeria asintió, sus manos temblando ligeramente. Siento lo mismo, Álvaro. Todo ha sido tan confuso. Los rumores, el trabajo, la foto. No puedo seguir ignorando todo esto. No sé si podemos volver a lo que teníamos antes. Isabella, sentada en una mesa cercana y disimulada, observaba la escena con una satisfacción oculta. Todo estaba saliendo como lo había planeado. Valeria y Álvaro estaban completamente desorientados y emocionalmente agotados. La confrontación estaba poniendo a prueba todo lo que Isabella había trabajado para construir. Valeria miró a Álvaro con una mezcla de tristeza y determinación. Creo que necesitamos un tiempo. No puedo seguir en esta relación si no sé en quién confiar o si puedo manejar el estrés que estoy enfrentando. Tal vez sea mejor que tomemos un descanso. Álvaro parecía sorprendido, pero también comprendía la gravedad de la situación. Entiendo, Valeria. Si crees que esto es lo mejor, entonces lo aceptaré. Pero quiero que sepas que no es lo que quería. Solo quiero que estés bien. La conversación continuó, con ambos expresando su tristeza y su frustración. La separación no fue amigable, pero también no hubo un enfrentamiento agresivo. Era más bien una despedida amarga, llena de resignación y dolor. Cuando la conversación llegó a su fin, Valeria y Álvaro se levantaron, con una sensación de pérdida que era palpable. Se despidieron con un abrazo incómodo y se fueron por caminos separados. Valeria salió del café con lágrimas en los ojos, sintiendo que el peso de la traición y el estrés finalmente la había abrumado. Álvaro, por su parte, se fue con un sentimiento de vacío y confusión, sin saber exactamente qué había salido mal o qué futuro le esperaba. Isabella, satisfecha con el resultado, esperó a que Valeria se marchara antes de acercarse al café para encontrarse con Carla. Carla se unió a ella con una expresión preocupada pero aliviada. Todo salió como lo planeaste, dijo Carla. Ambos están devastados. Isabella asintió, sintiendo una mezcla de triunfo y cansancio. Había logrado su objetivo, pero el precio había sido alto. Las vidas de Valeria y Álvaro estaban profundamente afectadas, y el plan había tenido consecuencias que no podía ignorar. Más tarde esa noche, Isabella se sentó en su apartamento, reflexionando sobre lo que había logrado. Se dio cuenta de que, aunque había tenido éxito en su plan, la victoria no se sentía tan gratificante como había imaginado. Había causado mucho daño, y la traición y el conflicto que había sembrado pesaban en su conciencia. La satisfacción de haber vencido a su exnovio y su hermana estaba empañada por la realidad de las consecuencias de sus acciones.
Mientras Isabella consideraba su próximo paso, recibió un mensaje de Carla. El mensaje decía: ¿cómo te sientes después de todo esto? ¿Estás bien? Isabella miró el mensaje y sintió una oleada de emociones encontradas. Sabía que había logrado lo que se había propuesto, pero también se dio cuenta de que el costo de su venganza había sido alto. La traición y la manipulación habían dejado una marca profunda en su vida y en la de los demás. Decidió responder con sinceridad: estoy bien, Carla. Ha sido un día difícil. Gracias por estar a mi lado. Aún estoy procesando todo esto. Isabella sabía que necesitaba tiempo para reflexionar y encontrar un camino hacia adelante. Había ganado su batalla, pero la guerra interna que enfrentaba era mucho más compleja. Mientras tanto, estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar una manera de sanar las heridas que había causado. El capítulo de venganza estaba cerrado, pero la historia de Isabella estaba lejos de terminar. La realidad de sus decisiones y el impacto en su vida personal estaban a punto de revelar una nueva etapa en su viaje hacia la redención y el autodescubrimiento. La vida continuó para Valeria y Álvaro después de su dolorosa despedida. Valeria, aunque devastada, comenzó a buscar maneras de reconstruir su vida. Se volcó en su trabajo, con la esperanza de distraerse del dolor y encontrar un sentido de propósito. Álvaro, por su parte, se sumergió en la reflexión, tratando de entender qué había fallado en su relación y cómo podría seguir adelante. Isabella, mientras tanto, se enfrentaba a sus propias luchas internas. Después de la confrontación final, se sentía vacía y perdida. Aunque había logrado su objetivo, la satisfacción que esperaba no era tan dulce como había imaginado. La traición y el caos que había causado comenzaron a pesarle, y la realidad de sus acciones le estaba atrapando en una red de culpa y arrepentimiento. Un día, Isabella decidió buscar ayuda para lidiar con sus sentimientos. Contactó a una terapeuta que había recomendado Carla, alguien que podía ofrecerle una perspectiva externa y ayudarla a procesar sus emociones. La primera sesión fue difícil, ya que Isabella tuvo que enfrentar la verdad sobre el impacto de sus acciones en la vida de Valeria y Álvaro. La terapeuta, una mujer calmada y comprensiva, escuchó atentamente mientras Isabella hablaba sobre su venganza y sus sentimientos posteriores. Siento que lo que hice fue necesario para recuperar el control, dijo Isabella, tratando de justificar sus acciones. Pero ahora me siento tan vacía. ¿Fue todo esto en vano? La terapeuta le respondió con una voz suave pero firme. Es importante que reconozcas el impacto de tus acciones en los demás. La venganza puede ofrecer una sensación momentánea de satisfacción, pero a menudo deja un rastro de dolor y arrepentimiento. ¿Qué crees que te está enseñando esta experiencia? Isabella se quedó en silencio, reflexionando sobre la pregunta. Sabía que la experiencia había sido una montaña rusa de emociones, pero no estaba segura de que le estaba enseñando. La conversación con la terapeuta fue un primer paso en el proceso de autodescubrimiento y sanación. Mientras Isabella trabajaba en su propia recuperación emocional, Valeria también estaba en el camino hacia la curación. Después de la ruptura, Valeria decidió tomar un tiempo para sí misma, algo que no había hecho en mucho tiempo. Comenzó a practicar la meditación y a explorar nuevas actividades que le ayudaran a reconectar con su propio bienestar. La terapia también se convirtió en una parte importante de su rutina, y empezó a comprender cómo la presión externa y la inseguridad habían afectado su vida. Un día, Valeria decidió enfrentar la situación de manera directa y buscar respuestas sobre su relación con Álvaro. Organizó una reunión para hablar sobre lo que había pasado y obtener un cierre. Aunque era una conversación difícil, sentía que era necesario para su propio proceso de sanación. Se encontró con Álvaro en un parque tranquilo, el mismo lugar donde se habían visto por última vez. La atmósfera era más relajada que en su última conversación, y ambos estaban listos para hablar con honestidad. Álvaro, necesitaba hablar contigo para aclarar algunas cosas, dijo Valeria mientras se sentaban en un banco. Quiero entender qué pasó entre nosotros y cómo podemos seguir adelante. Álvaro asintió, con una expresión reflexiva. Valeria, también he estado pensando mucho en lo que pasó. No fue fácil para mí, y siento que todo fue un torbellino de emociones y malentendidos. Quiero que sepas que lamento mucho cómo terminaron las cosas. La conversación entre ellos fue profunda y sincera.
Ambos compartieron sus sentimientos y reflexionaron sobre la relación, el impacto de los rumores y las inseguridades que habían surgido. Aunque no lograron resolver todo, encontraron un entendimiento mutuo y un sentido de cierre que les permitió empezar a sanar. Mientras Valeria y Álvaro comenzaban a encontrar su propio camino hacia la recuperación, Isabella seguía lidiando con sus propios sentimientos de culpa y arrepentimiento. Decidió tomar medidas para enmendar sus errores y encontrar una forma de compensar el daño que había causado. Comenzó a hacer voluntariado en una organización local que ayudaba a personas a superar traumas emocionales. La experiencia le ofreció una nueva perspectiva y le permitió conectar con otros que estaban lidiando con problemas similares. Un día, mientras trabajaba en el centro de voluntariado, Isabella se encontró con un grupo de personas que estaban compartiendo sus historias de superación. Escuchó atentamente mientras hablaban sobre sus luchas y los caminos que habían tomado para sanar. Isabella sintió una profunda conexión con sus historias y se dio cuenta de que, aunque había causado daño, también podía encontrar una manera de hacer el bien. Decidió escribir una carta a Valeria y Álvaro, expresando su arrepentimiento y disculpándose sinceramente por el dolor que había causado. En la carta, también les ofrecía su deseo de enmendar las cosas y hacer el bien a través de su trabajo en el voluntariado. Valeria recibió la carta con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Había estado enfocada en su propio proceso de sanación, aunque estaba dispuesta a aceptar las disculpas, no sabía qué esperar. Decidió leer la carta con calma y reflexionar sobre lo que significaba para ella. Álvaro, por su parte, recibió la carta con una sensación de paz y comprensión. Apreciaba el hecho de que Isabella hubiera tomado el tiempo para disculparse y ofrecer una forma de enmendar sus errores. Aunque el pasado no podía deshacerse, sentía que el gesto era un paso positivo hacia la resolución. Con el tiempo, Isabella, Valeria y Álvaro continuaron con sus vidas, aprendiendo a encontrar la paz y la curación en sus propias maneras. Isabella se dedicó a su trabajo de voluntariado con pasión, buscando hacer una diferencia en la vida de los demás. Valeria se centró en su crecimiento personal y en construir una vida más equilibrada y satisfactoria. Álvaro encontró formas de seguir adelante, buscando nuevas oportunidades y aprendiendo de sus experiencias pasadas. La historia de venganza y conflicto había llegado a su fin, pero el viaje hacia la redención y la automejora estaba apenas comenzando. Isabella, Valeria y Álvaro habían aprendido lecciones valiosas a través de sus pruebas y, aunque el camino no había sido fácil, cada uno de ellos estaba dando pasos hacia un futuro mejor. El tiempo había pasado y la vida continuaba para Valeria, Álvaro e Isabella, quienes cada uno había encontrado su propio camino hacia la curación y el crecimiento. Aunque el pasado había dejado cicatrices, el presente ofrecía oportunidades para seguir adelante. Un día, Valeria recibió una invitación inesperada. Era una invitación para una gala benéfica organizada por el centro de voluntariado donde Isabella trabajaba. Valeria había estado buscando maneras de involucrarse en la comunidad y hacer algo positivo después de su experiencia tumultuosa. La invitación fue un recordatorio de cómo las cosas podían cambiar y cómo podía contribuir a una causa mayor. Valeria decidió asistir, tanto para apoyar la causa como para explorar nuevas conexiones. Se preparó para la gala, eligiendo un elegante vestido negro y pensando en cómo podía hacer de esa noche una experiencia positiva. Mientras tanto, Isabella también estaba ansiosa por el evento, preparándose para presentar el trabajo del centro y expresar su gratitud a los donantes. La gala se llevó a cabo en un elegante salón de eventos, decorado con luces brillantes y un ambiente sofisticado. Valeria llegó temprano para evitar las multitudes y familiarizarse con el lugar. Mientras recorría la sala, se encontró con Carla, quien la recibió con una cálida sonrisa. «Valeria, qué sorpresa verte aquí», dijo Carla. «No sabía que te habías involucrado en este tipo de eventos». «Sí, estoy buscando formas de involucrarme y hacer algo positivo», respondió Valeria. «Me pareció una buena oportunidad». La conversación fluyó naturalmente, y Carla le mostró a Valeria la importancia del trabajo del centro. La noche avanzó con discursos inspiradores y presentaciones sobre el impacto del voluntariado. Valeria estaba impresionada y sintió que su decisión de asistir a la gala había sido acertada. Isabella, mientras tanto, estaba en el escenario, preparando su discurso de agradecimiento a los donantes y voluntarios. Estaba nerviosa, pero también emocionada por la oportunidad de compartir la misión y el éxito del centro.
mientras hablaba, no pudo evitar pensar en el impacto que su trabajo y las personas que conocía estaban teniendo en su vida. Gracias a todos por su generoso apoyo, dijo Isabella. Su contribución está haciendo una diferencia significativa en las vidas de aquellos que están buscando sanar y reconstruir. Estoy especialmente agradecida por el apoyo que hemos recibido y por la oportunidad de ser parte de este proceso de cambio positivo. Cuando Isabella terminó su discurso y salió del escenario, se encontró con Valeria en la recepción. Valeria la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Isabella, tu discurso fue muy inspirador, dijo Valeria. No sabía cuánto impacto podía tener el trabajo en el voluntariado. Isabella sonrió, sintiéndose aliviada de recibir palabras amables. Gracias, Valeria. Realmente ha sido un viaje transformador para mí. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, pero encontrar una manera de hacer el bien puede ser muy gratificante. La conversación entre Valeria e Isabella fluyó y pronto se encontraron hablando sobre sus experiencias y cómo habían cambiado desde que se conocieron. Valeria estaba sorprendida por la sinceridad de Isabella y comenzó a comprender mejor el contexto detrás de sus acciones pasadas. A medida que compartían sus historias, Valeria se dio cuenta de que ambas habían aprendido y crecido a través de sus desafíos. Mientras tanto, en otra parte del salón, Álvaro también estaba presente en la gala, acompañado de amigos y colegas. Había decidido asistir al evento para apoyar la causa y para reconectar con el trabajo comunitario que siempre había apreciado. No esperaba encontrarse con Valeria e Isabella, pero las circunstancias le ofrecieron una oportunidad inesperada. Álvaro se encontró con Carla y le preguntó sobre la gala. Carla, emocionada por ver a Álvaro, le presentó a Valeria e Isabella. La reunión fue tensa al principio, pero pronto se transformó en una conversación genuina. Valeria y Álvaro intercambiaron miradas de sorpresa, pero también de entendimiento. Álvaro, no esperaba verte aquí, dijo Valeria, con una sonrisa forzada pero sincera. Ha pasado un tiempo. Álvaro asintió, sintiéndose igualmente sorprendido. Sí, decidí venir para apoyar la causa. No esperaba encontrarte aquí, pero es bueno verte. La conversación entre ellos fue breve pero significativa. Aunque no abordaron todos los problemas del pasado, compartieron un momento de reconocimiento mutuo y respeto. Ambos estaban en diferentes caminos ahora, pero el evento les ofreció una oportunidad para cerrar un capítulo y mirar hacia adelante. La gala continuó con un ambiente festivo y esperanzador, con Valeria, Álvaro e Isabella compartiendo una noche de conexión y reflexión. A medida que el evento llegaba a su fin, Valeria se sintió agradecida por haber asistido y por haber tenido la oportunidad de ver a Isabella y Álvaro en un nuevo contexto. Aunque el pasado seguía siendo una parte importante de sus vidas, el presente ofrecía nuevas oportunidades para sanar y crecer. Isabella también se sintió satisfecha con la noche. Aunque el camino hacia la redención y el autodescubrimiento estaba lejos de estar completo, la gala le recordó el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Se dio cuenta de que, a través del trabajo y la dedicación, podía hacer una diferencia real y significativa. Al final de la noche, Valeria, Álvaro e Isabella se despidieron cordialmente, cada uno regresando a su vida con un renovado sentido de propósito. La gala había sido un recordatorio de la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo. Aunque sus caminos se habían cruzado en un momento de conflicto, ahora tenían la oportunidad de seguir adelante con un mayor entendimiento y respeto. La vida continuó para los tres, con nuevas metas y desafíos por delante. Isabella se dedicó a su trabajo en el centro de voluntariado con un renovado sentido de compromiso. Valeria siguió explorando nuevas oportunidades y enfocándose en su propio crecimiento personal. Álvaro continuó buscando formas de contribuir positivamente a su comunidad. El pasado seguía siendo una parte de ellos, pero el futuro ofrecía la posibilidad de redención y de nuevas experiencias. A medida que sus caminos seguían cruzándose, cada uno de ellos estaba preparado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que la vida les ofrecía. Los meses siguientes a la gala benéfica trajeron cambios significativos en la vida de Valeria, Álvaro e Isabella. Aunque el pasado aún tenía su peso, cada uno había encontrado maneras de avanzar y construir un futuro diferente. Valeria estaba decidida a utilizar sus experiencias pasadas como un trampolín para su crecimiento personal y profesional. Después de la gala,
se involucró activamente en varias iniciativas comunitarias, buscando oportunidades para ayudar a los demás y aportar su tiempo y habilidades. Decidió comenzar un curso de formación en consejería para poder apoyar a otras personas en situaciones similares a la suya. La experiencia de trabajar en el centro de voluntariado y asistir a la gala le había dado una nueva perspectiva sobre la importancia de la empatía y el apoyo. Valeria se sentía realizada al poder contribuir de manera positiva a su comunidad y estaba entusiasmada con la posibilidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas. Álvaro, por su parte, estaba trabajando en un proyecto que había pospuesto durante mucho tiempo. Decidió iniciar una empresa de consultoría que se enfocara en el bienestar y desarrollo profesional de los empleados. Había aprendido mucho sobre sí mismo y sobre lo que significaba el equilibrio entre la vida laboral y personal durante su tiempo de reflexión, y quería compartir esas lecciones con otros. El proyecto era desafiante pero emocionante. Álvaro encontró satisfacción en la posibilidad de ayudar a las empresas a crear entornos laborales más positivos y efectivos. La experiencia le permitió reconstruir su confianza y encontrar un propósito renovado en su trabajo. Isabella continuó su labor en el centro de voluntariado, sintiendo una conexión profunda con la misión de la organización. El trabajo era demandante, pero también era una fuente constante de satisfacción. Isabella se convirtió en una de las principales defensoras de la causa, organizando eventos y colaborando con otros grupos para ampliar el alcance de la organización. Además, Isabella decidió tomar un curso de ética y responsabilidad social, con el objetivo de profundizar su comprensión sobre el impacto de sus acciones y el papel de la ética en su vida personal y profesional. Quería asegurarse de que su trabajo y sus acciones reflejaran los valores que ahora consideraba importantes. Un día, mientras trabajaba en el centro de voluntariado, Isabella recibió una invitación para un evento de networking en el que se reunirían líderes de diversas organizaciones comunitarias. Ella decidió asistir, viendo la oportunidad como una forma de conectar con otros profesionales y aprender más sobre el trabajo que se estaba realizando en diferentes áreas. En el evento, Isabella se encontró con Carla, quien estaba emocionada de verla. Carla le presentó a varios contactos importantes y le ofreció su apoyo en la expansión de los proyectos del centro de voluntariado. Valeria también asistió al evento, buscando oportunidades para conectarse con otros profesionales y explorar posibilidades en el campo de la consejería. Cuando se encontró con Isabella, hubo un momento de sorpresa y cordialidad. Ambas habían estado ocupadas con sus respectivos trabajos y proyectos, pero se alegraron de verse en un entorno diferente. Isabella, es bueno verte aquí, dijo Valeria, con una sonrisa genuina. Estaba buscando maneras de conectarme más con la comunidad y este evento parece perfecto. Isabella sonrió, sintiéndose aliviada de ver a Valeria en un ambiente tan positivo. Sí, es un buen lugar para conocer a gente que está haciendo cosas increíbles. Me alegra verte aquí y ver cómo has avanzado. La conversación entre Valeria e Isabella fue natural y reconfortante. Ambas compartieron sus logros recientes y discutieron cómo sus caminos se habían entrelazado de maneras inesperadas. La conversación ayudó a fortalecer su relación y a crear un sentido de camaradería que no había estado presente durante los momentos difíciles del pasado. Álvaro también estaba en el evento, aprovechando la oportunidad para conectar con otros profesionales y explorar colaboraciones potenciales para su empresa de consultoría. Al encontrar a Valeria e Isabella, se unió a la conversación, y los tres compartieron un momento de entendimiento y respeto mutuo. Aunque sus caminos habían estado llenos de conflictos, ahora estaban construyendo una nueva narrativa basada en el crecimiento y el apoyo mutuo. El evento fue un éxito, con muchos de los participantes expresando su entusiasmo por colaborar en futuros proyectos y continuar el trabajo comunitario. Valeria, Álvaro e Isabella se despidieron al final de la noche con una sensación de esperanza y posibilidad. Habían superado sus dificultades personales y estaban enfocados en crear un impacto positivo en sus vidas y en la comunidad. A medida que el año llegaba a su fin, cada uno de ellos reflexionó sobre lo que había logrado y lo que deseaba para el futuro. Valeria se sentía emocionada por comenzar su carrera en consejería y por continuar su trabajo en la comunidad. Álvaro estaba entusiasmado con el crecimiento de su empresa y con las nuevas oportunidades que se presentaban. Isabella estaba satisfecha con el impacto de su trabajo en el centro de voluntariado y con su compromiso de hacer el bien. El pasado seguía siendo una parte de su historia, pero el futuro ofrecía un horizonte lleno de posibilidades. Valeria,
Álvaro e Isabella se dieron cuenta de que sus experiencias y desafíos los habían preparado para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito. El capítulo final de su historia no estaba definido por la traición y el conflicto, sino por el crecimiento personal, el entendimiento mutuo y la capacidad de encontrar nuevos comienzos.